Entonces hoy vamos a hablar acerca de el perdón en medio de la familia. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana y colocamos este tiempo delante de ti pidiendo que la dulce presencia de tu Espíritu sea real en medio de nosotros y que todo lo que hablemos en este lugar sea de bendición, de edificación y para que tu nombre y tu gloria sean manifestadas. Oramos, Señor, revistiéndonos del poder y de la autoridad que tú nos has dado y reprendemos y resistimos toda obra del diablo en contra de este lugar, en contra de las familias, en contra de los pastores, en contra del liderazgo. Tratamos y reprendemos todo lo que el diablo ha levantado en contra de tu palabra para que no dé fruto, para que no cumpla el propósito, y reprendemos las obras de las tinieblas sobre este lugar y te pedimos, sé el único espíritu en este lugar, Espíritu Santo de Dios, y fluye y trae libertad, trae sanidad, trae restauración, trae salvación y trae, Señor, restitución para todos aquellos que han perdido, Dios, tu gloria y tu poder en sus vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el sanador herido. ¿El sanador qué? El sanador herido. Es el nombre de un libro, pero así me gustó mucho. Si se lo quiere leer, lo puede leer. El sanador herido. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 45, versículos del 4 al 7. Cuando lo haya encontrado me dice, listo, estoy listo, amén, ya. ¿Lo encontró? Génesis 45 del 4 al 7 dice, no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrán siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Hoy vamos a hablar de la vida de José. Y la vida de José está marcada por 3 características fundamentales. Y las 3 características que marcan la vida de José son su santidad, su integridad y su capacidad administrativa. Y desde el capítulo 37 del libro de Génesis encontramos cómo José tuvo que enfrentar situaciones en su vida que seguramente causaron muchas heridas emocionales dentro de él, pero que aún así sus características morales, su santidad y su integridad nunca cambiaron, sin importar el lugar donde se encontrara, ni la circunstancia que tuvo que enfrentar, Y esto le permitió que Dios le colocara en una posición de gobierno. ¿Cómo así? Resulta que José tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, pero a pesar de las situaciones difíciles que José tuvo que enfrentar, lo que él era, sus características, su integridad moral y ética no cambiaron. Y al no cambiar, sin importar la circunstancia que estaba enfrentando, eso hizo que Dios lo pudiera bendecir. ¿De acuerdo? ¿Y qué son las heridas emocionales? Que fue lo que José tuvo que enfrentar.
¿Qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales son experiencias dolorosas que dejan una marca dentro de la mente, de la psique, de la mente, de los sentimientos, de la voluntad, de las emociones de las personas cuando han sido heridas. Y estas heridas, estas marcas afectan significativamente la calidad de vida de una persona. Cuando una persona ha sido herida emocionalmente, su calidad de vida se ve afectada. Y son muchas las heridas que emocionalmente una persona o usted puede sufrir. Son muchas y vienen de muchas maneras y a través de diferentes personas. Y estas heridas pueden generarse a través de traumas, relaciones tóxicas, la palabra de moda, ¿no? Es que está muy tóxico, está muy tóxica. Pero en serio, las relaciones tóxicas generan heridas. También cómo se generan heridas por pérdidas significativas o eventos estresantes de nuestro pasado. Hay muchas formas de ser herido y la lista es muy larga. Tiene que ir a un retiro de libertad en Cristo, que ahí sí se le da desmenuzadito. ¿Aquí quiénes no han ido a un retiro de libertad en Cristo? ¿No han ido? ¿Quién más no ha ido? ¡Ah! Los invitamos. ¿Cómo son esos retiros los que han ido? Y ahora se nos viene el retiro con el Espíritu Santo. Y el que no ha ido al de libertad en Cristo no puede ir al del Espíritu Santo, qué pesar. ¿Listo? Entonces, podemos ser heridos, hay que hacer publicidad. No, es que los retiros son una bendición muy grande. Las heridas, entonces podemos ser heridos de muchas formas. Usted, es más, yo estoy segura que allí donde usted está, hasta de pronto, no mentira, yo sé que está enfrentando alguna herida de cualquier forma que haya venido usted y en cualquier etapa de su vida que usted, por el poder del Espíritu Santo, necesita sanar. ¿De acuerdo? Por eso yo quiero que usted y yo en esta hora miremos algunas de las heridas que enfrentó José en diferentes etapas de su vida. Y una de las heridas que enfrentó José fue el odio y el rechazo. Génesis 37:4 dice, Israel, que era el papá de ellos, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. El 4 es el importante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Y ni siquiera lo saludaban. ¿Qué es el rechazo? ¿Qué es el rechazo? Hacerlo a uno a un lado, ¿cierto? Ignorarlo. ¿Y cuál es el punto del rechazo? Que todos en cualquier momento de nuestra vida hemos experimentado rechazo. En algún momento de nuestras vidas, alguien conscientemente nos ha rechazado. Y rechazo está definido como la situación en la que usted siente que no tiene lugar o que no cabe en un espacio donde otros están. Que cuando usted llega, usted siente que ese lugar no es para usted. ¿Y cuál es el punto del rechazo? Que el punto del rechazo tiene dos direcciones. Y la primera dirección es que el rechazo muchas veces es real. Deliberadamente lo rechazan a uno. ¿Usted lo han llegado a rechazar alguna vez? ¿Sí? Yo le quiero preguntar qué se siente. Y cuando uno mira la familia de José, eran 12 hermanos con él. Y cuando uno lo mira, uno ve que el rechazo era una costumbre natural en esa familia. ¿Sí o no? El papá, ¿a quién rechazó?
a los otros 11 hijos. Y esos hijos, a tener esa semilla de rechazo depositada en su vida, ¿qué daban? Rechazo. ¿Y a quién se la montaron? ¿Por qué? Por ser el favorito. ¿Sí o no? Alcáncese a imaginar, aquí, ¿quién tiene más de un hijo? ¿Cómo es la convivencia entre los hermanos a veces? ¿Cómo es? ¿Cómo es a veces? Maluquita, ¿no? En mi casa fuimos 4. Y bueno, los 2 mayores crecieron como paralelos, ¿no? ¿Cómo se dice? Paralelos, sí, ¿cierto? Contemporáneos. Y mi hermana, los otros 2, con mi otra hermana Claudia, crecimos contemporáneas. Usted no se alcanza a imaginar las peleas, las crisis, ¿cierto? Y no se me ponga la blusa, ¿y usted por qué se me la va a poner? Ay, que, ¿cierto? Pues bobadas, pero ¿qué generan? Crisis, ¿sí o no? Ahorita imagínese 12. Y amargados y resentidos. ¿Y qué había en esta casa? ¿Qué había en esta casa? Favoritismo. ¿Sí o no? Favoritismo. Y el rechazo hace en nuestras vidas, en su vida, cuando es un rechazo real, que eso crezca dentro de usted. Y cuando la persona es rechazada, empieza a experimentar en su diario caminar situaciones que hacen que ese rechazo crezca. ¿Cómo así? El rechazo trae más rechazo. ¿A usted no le pasa que personas que han sufrido de mucho rechazo, que llegó y dice, ay, llegó, como que no quiere, en serio, como que no quiere, pero que a usted le molesta, como que usted dice, ay, no, que pesar, ay, no, que pesar, pero es ese depósito de rechazo hace que haya más rechazo. Y normalmente esas cosas se empiezan a experimentar desde la familia, desde la casa. Yo no sé si es verdad o es mentira, yo no sé. ¿Ah? No, todavía no te he dicho, pero yo no sé si es verdad o es mentira porque los papás lo niegan en esta vida y en la otra. Yo no sé si es verdad o es mentira. Ellos dicen que ellos aman a los hijos por igual. Yo no sé, los hijos dirán que no, ¿sí o no? Las mamás y los papás dirán que sí. ¿Y los hijos qué dirán? Que no. ¿Quién tendrá la razón? Yo no sé porque no soy mamá, ¿cierto? Pero cuando en las casas, cuando en las familias se genera esa exclusividad, ese favoritismo, se va a sembrar esa semillita de rechazo. Y José la tuvo que enfrentar. ¿Sabe qué dice que sentían los hermanos por él? Odio, y que ni siquiera le hablaban, ni siquiera los saludaban. ¿Usted se imagina eso? Se imagina el ambiente familiar. ¿Y eso por qué había sucedido? Porque el papá lo prefería, podemos decir que sí. Podemos decir que sí, pero en realidad es porque se había generado en el ambiente familiar un ambiente de rechazo. Un ambiente de rechazo. Y la túnica de diversos colores, ¿de qué se trataba? Se trataba de una túnica que se extendía por las muñecas, por los tobillos, y era dada a personas exclusivas y privilegiadas. Era dada, que le daba un mayor rango de estatus social. Esto significaba que se le daba una posición de príncipe y se le estaba entregando la primogenitura. Y dice la Biblia que José era uno de los menores y que la primogenitura era para otro. Entonces imagínense, el primogénito era Rubén. Cuando Rubén le veía la túnica a José, ¿qué sentía? Uy, qué rabia, ¿sí o no? Qué rabia, mi papá lo ama más a él. ¿Y qué sentía Rubén? Rechazo. Entonces, cuando veía a su hermano José, ¿qué le daba? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno da de lo que tiene. Entonces, si Rubén recibió rechazo del papá,
¿Qué le iba a dar Rubén a su hermano? Rechazo, porque nadie da lo que no tiene. ¿Sí? ¿Cómo le iba a dar amor si no lo tenía? Uno da de lo que tiene. Y yo sé que todos hemos sufrido rechazo, pero tenemos que sanarnos, porque el rechazo puede ser desde su infancia, ¿no? Desde, él se va extendiendo, ¿no? Empezó en su casa, se va extendiendo en el colegio, en la escuela, se va extendiendo al colegio y luego se extiende a las relaciones emocionales. Usted ha visto gente que no le prospera y se consigue un novio, una novia y con ese le va mal. Y se va a casar y no puede, y se rejuntan y no se casan y eso no prospera y les va mal y todo el mundo les daña el corazón porque vienen con una marca de rechazo que se va extendiendo en todas las etapas de su vida. Y se llegan a casar y en el hogar que encuentran, rechazo, abandono, traición, desgracia. Y usted tiene que buscar sanar eso en esta mañana. Amén. Dice que sus hermanos lo odiaban y que ni siquiera le hablaban. Dicen que lo odiaban y el odio es sinónimo de hostilidad, resentimiento, rencor, lo cual genera un sentimiento de profunda enemistad. Un sentimiento profundo de enemistad. ¿Usted ha llegado a tratar con personas muy rechazadas? ¿Sí? ¿Usted qué siente? ¿Ah? Más maluco, ¿sí o no? Entonces recordemos, hay un rechazo que es real. Y yo sí le quiero como hablar a los papás en relación a esto, respetándoles, ¿no? De verdad, les respeto y les admiro por poder criar hijos. Pero mucho cuidado con eso que los hijos dicen que ustedes tienen preferencias, porque esas preferencias hieren el corazón de los hijos. Pero también hay un rechazo que es percibido. Hay gente que percibe que lo están rechazando cuando no lo están rechazando. Eso ya es un nivel de enfermedad de rechazo muy grande. Niveles de rechazo que pasó y se rieron y se estaban riendo de mí. Pasó y dijeron, ay, estaban hablando de mí. Entró y no me saludaron. Mucho cuidado, ya eso es rechazo percibido. Y hay otro rechazo que es rechazo circunstancial, que no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Que es la circunstancia que hace que en ese momento no se me dé la atención que yo estoy pidiendo. ¿Cómo así? A veces mi esposo está trabajando mucho y está metido en el computador mandando informes y yo le digo, amor, tal cosa, y me dice, negra, no me hable ahorita que estoy muy ocupado. Eso es rechazo, ¿cierto? Pero no es un rechazo intencional ni personal. No es por mí. Es la circunstancia. ¿Yo dónde lo entendí? Yo lo entendí una vez que fuimos a un concierto de Arturo Giraldo y Arturo Giraldo estaba cuadrando el sonido. Y mi esposo, como es así tan formal y tan amable y tan amigable, se fue a saludarlo. Y él le dijo, de mucho gusto, hermano, Dios le bendiga, y lo dejó ahí parado, hablando solo y él cuadrando el sonido. ¿Quién fue grosero? ¿Arturo Giraldo? Ay, el que va a cantar, el adorador y beata. No, mi esposo fue imprudente, porque él estaba cuadrando el sonido para el trabajo que iba a realizar. Y nosotros tenemos que saber diferenciar en los espacios en los que estamos cuando el rechazo es real. Cuando es real, pues no permitir que nos hiera. Cuando es percibido, resistirlo. Y cuando es circunstancial, pues ser prudentes para no recibir el rechazo y no sentirnos incómodos. Imagínense a mi esposo ahí parado conmigo para devolvernos, qué vergüenza. ¿Sí ve? Sí, me hago entender, pero nosotros tenemos que saber trabajar. Y en relación a la familia, es responsabilidad de los padres
cultivar un ambiente donde todos sus hijos y todos los miembros de la familia sientan el afecto y el amor en forma equitativa, en niveles de porcentaje iguales que, ay, pastora, usted es de las mías, usted está hablando lo que yo siento. Sí, un momentico también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces los hijos perciben que el papá ama más al otro que a él, pero es que no se dan cuenta que es que el otro no es que lo amen. Porque es que a mí me regaña más, a mí me corrige más, a mí me reprende más, a mí me dice más. Sí, pero no entiende que es que el otro le hizo caso. Entonces, ¿para qué lo va a regañar? ¿Sí o no? Y no es que lo ame más, sino que la relación se hace diferente. ¿Sí me hago entender? Ay, es que usted lo quiere más a él que a mí. Sí, pero es que yo le dije que no fuera y no fue. Yo te dije a ti no vayas, si fuiste me toca regañarte. Ahí no es si lo quiero más o lo quiero menos. Hombre, porque es que los muchachos ahorita, ¿cierto? Cogen y dicen, acuérdate de lo que dijo la pastora, que nos tiene que querer igual, sí, pero o sea, los tiene que querer igual, pero dentro del contexto correcto. ¿Sí me hago entender? O sea, los papás sí tienen que generar un ambiente sano para los hijos que tenga, ¿cierto? Pero los hijos no pueden hacer o tener esos sentimientos de que el papá o la mamá no los ama o los rechaza, porque el trato es diferente. Ay, es que vea, a ella, a él sí, conmigo no, pero es que a ti te dije y tú no obedeciste. Eso no es rechazo, eso es corrección que se tiene que dar dentro de la familia, dentro de la casa, y que si quieres saberlo, hijo de Dios, joven que está aquí, eso es amor. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, disciplina. Así que cuando su papá, su mamá le está reprendiendo y lo está disciplinando es porque lo está amando. ¿Sí? Porque es que se encuentra uno, no, es que como yo fui joven, o sea, usted me ve vieja, pero yo fui joven. Y yo me sé las mañas de los jóvenes, ¿cierto? Entonces, hay que enfrentar esos factores de la manera correcta. Y si usted dice, no, pastora, es que a mí sí o sí en la casa quieren más esa Claudia que a mí, entonces uno sí dice, sánese. O sea, sane eso y no deje que la amargura, el resentimiento, la tristeza crezca dentro de su vida. ¿De acuerdo? Porque si es verdad, hay familias en que si hay preferencias y tratan mejor a unos hijos o a un hijo que a otro, ¿cierto? Lo primero que enfrentó José fue el odio y el rechazo. Y recuerde que el rechazo trae más rechazo. Cuando usted siente que nadie lo quiere, ¿sabe qué va a suceder cuando se acerca a un grupo? Ahí no lo van a querer. No, y no decir, ay, qué pereza, ¿y cómo hacemos con ese que nada le gusta? Porque el rechazo trae más rechazo. Eso se vuelve espiritual y los espíritus, los demonios se atraen entre sí para fortalecerse. ¿De acuerdo? Lo segundo que tuvo que enfrentar José enfrentó la injusticia. ¿Qué enfrentó? La injusticia. Entonces, Judá propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Cuál es la historia por si no la conocen? Resulta que habían 11 que le tenían una pereza, no se lo aguantaban. Y fuera de esto, este José empezó a tener sueños y eran sueños de grandeza para acabar de completar. Eran sueños pues que lo miran y decía, este embobó. Salió como, cierto que hasta el papá le dijo, oigan a este pues como bobo. Literal, o sea, empezó a tener sueños de que sí, de que iba a gobernar. Y entonces los hermanos se llenaron de más odio y lo rechazaron con más fuerza.
Y entonces el papá un día le dijo, vea, para eso, y para eso pues que como que se le juntaban, era el sapo de la casa. Y dice que José iba y vigilaba a los hermanos y venía y le contaba al papá lo que ellos hacían. Metido. No. O sea, no había como por dónde defenderlo. Entonces el papá le dice, vaya, búsquelos a ver qué están haciendo. Y cuando se fue a buscarlo y dice que sus 11 hermanos lo vieron de lejos, dijeron, ahí viene el soñador, matémoslo para ver qué va a hacer de sus sueños. Entonces, antes de matarlo, lo tiraron en un pozo, en una cisterna, en un aljibe que estaba seco y ahí lo dejaron. Pero uno de sus hermanos, Judá, dijo, no lo matemos. Le salvó la vida, le dijo, vendámoslo. Y lo vendieron a otra nación. ¿Eso qué es? Injusticia. Eso es injusticia. Y una de las definiciones de injusticia está establecida como no tener respeto por los derechos de otras personas. Cuando hay beneficios para algunos, la injusticia es leí mal, es no tener respeto por los derechos de otras personas. Eso es injusticia, no tener respeto por los derechos de otras personas. Pregunto, ¿usted ha llegado a experimentar injusticia? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Usted dentro de su casa ha llegado a experimentar injusticia? ¿Sí? ¿Qué se siente cuando se es injusto con uno? Mire, yo he escuchado muchas mujeres que me dicen, pastora, es que no es justo. Yo estoy con ese hombre desde los 17 años, le entregué mi juventud, mi belleza, mi trabajo y me dejó por otra. ¿Eso qué es? Injusticia. ¿Cierto? Eso es cuando no se respetan los derechos de otros, cuando hay beneficios para algunos. La injusticia es el beneficio de algunos en pos de perjudicar a otros. Cuando se beneficia a una persona y me está vulnerando a mí y dañando mi vida, ¿eso cómo se llama? Injusticia. Los hermanos de José se beneficiaron, aparentemente, pero a costa de la libertad de José, a costa de desarraigarlo de su familia. José enfrentó la injusticia, sus hermanos llevaron su odio y su rechazo al límite y violentaron todos los derechos de José, le quitaron su libertad, le quitaron su seguridad, el lugar de pertenencia y le quitaron el derecho a pertenecer a una familia y a una nación. Y de pronto nosotros no vivimos esos extremos. Yo no me imagino cuando secuestran a una persona qué pasa, ¿cierto? Yo no me imagino. Yo tuve una experiencia hace como 4 meses, nosotros viajamos a Quibdó, al Chocó. No, hace como, bueno, eso es una experiencia hace poquito. Y resulta que el carro se le pinchó la llanta. Cuando mi esposo sacó el repuesto y lo fue a colocar, resulta que no encajaban, no entraban. O sea, el rin era diferente al modelo. Entonces a mi esposo le tocó irse, nos varamos a las 5 de la tarde en una vía en medio de la nada, nada es nada. Y mi esposo se acercó un carro, el Señor le ayudó y mi esposo le tocó irse con el carro, con la llanta para desmontarla, bueno, hacer todo el trabajo. Y pasaron las 5, llegaron las 6, llegaron las 7, empezó a ser muy oscuro y yo me quedé sola en la vía, dentro del carro, esperando que mi esposo llegara. ¿Sabe qué empecé a sentir? Diga conmigo, miedo. Literal, miedo. Miedo, miedo, miedo del bueno. Pastora, Dios está con usted. Sí, dígaselo en medio de la nada, de la selva. A mí se me olvidó el Salmo 23, yo no me acordaba que el 91 existía. Yo me bloqueé. ¿Y sabe qué era lo que yo pensaba? Que me secuestraran.
que me secuestraran, que me cogieran 2 o 3 tipos, me secuestraran y me llevaran para la selva, para adentro, y que no, yo tuve la mente, en esas horas, la mente estaba totalmente enferma. Yo decía, me violan, yo pensé de todo. Cuando yo empiezo a ver que una lucecita así, yo dije, ahí viene alguien, Dios mío. Entonces yo empecé a orar y dije, Señor, que pasen carros, que pasen carros. Entonces empezaron a bajar mulas. Cuando pasó un tipo con una linterna y botas pantaneras, y eso, bueno, cuando él bajó, listo, y eso volvió a quedar solo, totalmente solo. Yo decía, Señor, que ese tipo no se devuelva, que ese tipo no se devuelva. Cuando empiezo a ver otra vez la lucecita, ay, Dios santo, como a las 8 de la noche, nada, no había, no estaba sino yo. Cuando el tipo ese se acerca a la ventanilla del carro, ¿sabe yo qué hice? Cogí con la derecha lo más pesado que había en el carro. No, con la izquierda, lo más pesado que había en el carro. Y con la derecha un destornillador. Y yo dije, le doy un lapo, lo chuzo y salgo a correr como una loca. Bien espiritual. Bien confiada en Dios. Bien confiada en Dios. ¿Y sabe yo qué sentí? Que había sido tan injusto que mi esposo se hubiera ido y me haya dejado ahí sola. Me pareció tan injusto. ¿Por qué? Porque yo sentí que estaba, no lo estoy culpando, no, fueron circunstancias, pero el momento generó una crisis muy grande, muy grande, porque injusticia tiene que ver con eso, injusticia tiene que ver que los derechos de una persona sean quebrantados por beneficiar a otra. Y la injusticia es inevitable. La injusticia es inevitable, porque no siempre vamos a ser respetados, porque no siempre vamos a ser valorados. Hay mamás que escuchan, no, es que en esta casa no me valoran. Hay papás que uno escucha y dice, no, pastora, es que yo trabajo de sol a sol, de domingo a domingo, y yo llego a la casa y ni un vaso con agua me brindan. O no valoran lo que yo he hecho. Y también en algún momento experimentamos injusticia real o percibida, pero va a ser inevitable para nuestras vidas, porque no siempre se va a reconocer lo que hacemos, ni el sacrificio que hacemos, no siempre vamos a ser aplaudidos, no siempre vamos a ser valorados por lo que realizamos dentro de nuestra familia o dentro de la familia de la fe. Y José lo experimentó. ¿Qué hicieron sus propios hermanos? Lo secuestraron y luego se beneficiaron de ese secuestro y lo vendieron. ¿Y sabe qué hicieron con la túnica? O sea, ¿qué sería lo que ahí viene? ¿Y qué le veían cuando iba? ¿Y sabe qué hicieron con la túnica? La despedazaron. La despedazaron. Y la despedazaron, la bañaron de sangre y se la llevaron y se la tiraron al papá y le dijeron, vea, ¿esto será de tu hijo? Y que era, ay, nuestro hermano, es que esto era de su hijo. Porque José experimentó la injusticia. La injusticia, ¿no? La palabra de los jóvenes y de los adolescentes. Es que no es justo. No es justo, ¿no? Y justo según qué límites, ¿no? Porque también tenemos que medir la justicia dentro de los límites de la verdad y de la coherencia, no de nuestros gustos o de nuestras preferencias. Y lo tercero que enfrentó José fue la difamación. Entonces, Génesis 39, del 12 al 20 dice, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él le había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas
En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste, quiso burlarse de mí. Pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ay, este tipo le iba muy mal. Era mejor que el papá no lo hubiera querido tanto. O sea, yo creo que hubiera sido mejor de los de abajo. Pues resulta que lo vendieron. Los que lo compraron, los ismaelitas, se lo llevaron para Egipto. En Egipto se lo vendieron a un hombre llamado Potifar. Y resulta que este muchacho era tan bueno en lo que hacía que este Potifar lo dejó como administrador de toda su casa. Él era esclavo, pero era un esclavo de alto rango. Administraba toda su casa y sus otros esclavos. Y resulta que el tipo era como muy pinta. Y la esposa de Potifar se enamoró de él, le gustó el muchacho, era pollera. No, ella tenía que haber estado vieja. No, esto ya es chisme. Era pollera. Sí, tuvo que hacer porque no tenía sino como 17 años, 18 añitos. Esa señora tenía que haber estado grande. Resulta que a ella le gustó él. Y dice que todos los días, cada que veía a José le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él un día le dijo, no, ¿cómo le ocurre? Usted está muy vieja, gas. No le dijo eso, no. Él no le dijo eso, mentiras. Él le dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo temo a Dios. Tan chismosa, ¿cierto? Yo temo a Dios. Y mi amo me ha dado todo. Yo puedo administrar todo. Lo único que no puedo tocar es a usted. Era lo único. O sea, él podría, yo creo que, tengo una noviecita y allí con esta, con aquella, pero usted no. Y dice que la señora esta insistió mucho, hasta que un día hizo que la casa se quedara totalmente sola. Y cuando llegó José, lo agarró. Lo iba a violar, en serio, lo iba a violar. Y dice que José, como los esclavos no usaban pues la ropa que nosotros tenemos, como muchos dicen, no, eso a José le gustaba la bobada, porque cómo es que le alcanzó a dejar la ropa ahí. Pues resulta que no es esta ropa, dice que era un manto, ¿cierto? Y los esclavos egipcios usaban, era como una faldita aquí amarradita. Entonces yo creo que la señora le hizo, y de una, ¿cierto? Entonces se quedó con el trapito en la mano. ¿Y sabe qué hizo José? Salió corriendo. ¿Pero qué enfrentó? ¿Qué enfrentó con eso? La difamación. La señora esta, porque él no quiso tener relaciones sexuales con ella, le inventó una historia que no era cierta. Oiga, y no hay nada más doloroso en la vida que hablen de uno. Uy, o sea, ¿por qué será eso tan tenaz? Y cuando hablan de uno y es verdad, a uno le duele. Pero cuando hablan y no es cierto, es horrible. ¿Qué quiere hacer uno? Defenderse, buscar las personas y aclarar. ¿Qué más quiere hacer uno? ¿Usted le da rabia o no le da rabia? ¿Usted han llegado a decir cosas que no son ciertas? Mire, yo cuando me iba a casar, a mí me pasa un poquito eso, porque es que yo, pues no sé, debe ser que tengo un problema, ¿no? Cuando yo me iba a casar, se me acerca una chica y me dice, Martica, y yo, ¿qué? No sé qué, así todo amable. Cuando usted se case, yo sé que usted al mes o antes del mes va a quedar embarazada. Y yo le dije, pues no son nuestros planes, pero pues si Dios quiere, pues sí. Y me dijo, sí, porque cuando yo me casé, usted dijo que yo me había casado embarazada. Yo nunca dije eso. Sí, usted dijo eso. No, mira, yo no lo dije. De verdad, yo no lo dije. Sí, usted lo dijo porque la persona que me lo contó es muy confiable. Y le dije, no puedo hacer nada. No lo dije, tú verás qué crees. Pero yo me sentí tan mal
y sentí una ira y sentí un enojo y yo quería decirle, ¿quién le dijo? Llamémosla y, ay, pero eso me parece más feo, ¿no? Entonces, ¿qué aguanté? La difamación. Y yo dije, bueno, esto se aclarará en esta vida o en la eternidad. Allá me la encontraré y dirá, ay, era mentira. Yo le voy a decir sí. O sea, no sé cómo va a ser, ¿cierto? Pero que digan cosas feas de uno cuando son ciertas, uno dice, ve, tan metido, ¿qué le importa? Pero es verdad, ¿cierto? Uno como que aguanta el tiestazo y uno dice, no, pues sí, es verdad, pero cuando no son ciertas, cuando son inventadas, a José se las inventaron. Y la palabra difamar viene del latín difamare y significa hacer mala fama, desacreditar a alguien a través de una información que resulte contraria a su reputación. Cuando usted dice cosas feas, aunque sean ciertas, de otra persona, ¿sabe usted qué está haciendo? Dañándole su imagen y su reputación. Cuando de usted han dicho cosas ciertas o no, en el caso de que no sean ciertas, ¿sabe qué está buscando esa persona? Dañar su reputación. Y usted dirá, ay, qué horrible, pastora, gracias a Dios eso se ve por fuera, pero yo he visto familias donde hermanos hablan mal de sus hermanos, donde hijos hablan mal de sus padres, donde padres hablan mal de sus hijos. ¿Y eso genera heridas o no genera heridas? Hay gente amargada porque sabe que uno de sus seres queridos habló mal de ellos. Hay gente herida, triste. Mire, hay esposas que frente al esposo, con los amigos, con la familia, son hablando mal del esposo. Ah, es como es de perezoso que no le gusta. Y ese ha sido más bobo que ha desperdiciado las oportunidades que le ha dado Pere. O sea, primero, respete, ¿no? Y segundo, pues a los demás, ¿qué le importa? Pero también he visto esposos difamando delante de ella, delante de su esposa, frente a otras personas, la reputación de su esposa. Decir, ay, no, ay, sí, yo he visto mucho eso. Yo he visto hombres o he visto mujeres burlarse de su esposo frente a otros. He visto esposos burlarse de su esposa frente a otros. He visto papás avergonzando a sus hijos, dañándoles su honra y su reputación delante de otros. Cuando nosotros estábamos muy chiquitos, yo me crecí en un hogar no tan bueno. No ay, pastora, yo estoy a hablar mal de sus papás. No, pues, no les voy a hablar mal de mis papás, les voy a contar el testimonio. En un ambiente y el hogar no era tan favorable. Y mi mamá acostumbraba a darnos unas pelas tan fuertes. Mis hermanos, mis otros 3 hermanos dicen que yo soy la preferida de mi mamá. Entre esas cosas, porque a mí no me daban tan duro como les daban a ellos. Pero recuerdo que mi mamá una vez me dio una pela tan duro que me hizo orinar. O sea, yo oriné de la pela tan fuerte que mi mamá me dio. Y una vez estaba con las amigas y había las amigas y los hijos de las amigas y mi mamá empezó a decir, no, yo a esta la cogí que día y le di tan duro que hasta se orinó. Ay, ¿sabe yo qué quería como de 7 años? Que me tragara la tierra. Yo no sabía si reírme, si llorar, si salir corriendo. Ay, su mamá tan mala. No, aquí no estamos hablando de si mi mamá es mala o buena, porque recordemos lo que dijimos ahorita. Nosotros damos de lo que tenemos. Y no es una posición de juzgar, sino que quiero ilustrarles cómo podemos ser heridos tan profundamente. Y con 7 añitos habían como sardinitos así como ellos. Claro, y una niña de 7 añitos frente a sardinitos que están escuchando lo que les sucedió, la vergüenza era
de mayor magnitud. Ay, su mamá tan mala, pastora. No, mi mamá no es mala. Mi mamá simplemente es el resultado o está dando lo que ella recibió. ¿La estoy justificando? Sí. Porque cuando escuchaba la historia de mi mamá, entonces quedó huérfana cuando la mamá nació. O sea, ella nació, la mamá se murió. Empezó a trabajar en casas de familia desde los 9 años. Se conoció con mi papá a los 14 y a los 14 se fue a vivir con él cuando él tenía 15. Entonces eran 2 niños criándose. Un adolescente criando a otro adolescente, imagínate, que no saben ni dónde están parados. Entonces mi papá no fue el tipo de hombre pues cuidador, protector y proveedor, sino que cuando fueron pasando los años, entonces mi papá empezó a ser muy infiel y empezó a ser el tipo que le daba pelas a la mamá. Entonces la mamá cogía esas pelas y luego se las daba ¿a quién? A los hijos. Entonces su papá era malo. No, mi papá tampoco era malo. Mi papá era el resultado de una vida marcada y dañada por heridas familiares. Entonces una vez me sentí a hablar con mi papá. Entonces mi papá empezó a trabajar desde los 5 años en el campo y cuenta que una vez que llegó del campo, en la casa había un racimo de bananos maduro y ese niño de 5 años se comió medio racimo. ¿Qué le pasó a las 3 de la mañana? Dígame qué le pasó, mamá. Le dio un rebote por boca y cola. ¿Y sabe qué hizo mi abuelita? Lo cogió, lo metió al tanque, le dio una pela y lo amarró de un palo en el patio y ahí lo dejó amanecer. Y mi papá tiene un machetazo acá, porque cuando tenía 20 años, mi abuelito lo cogió a machete y le abrió la cabeza. Ay, su abuelito tan malo, no. Si yo voy y miro la historia de mi abuelito, debe ser más fuerte que la de mi papá. ¿Yo qué le quiero enseñar con esto? Yo le quiero enseñar con esto, que esos diseños son de Satanás. El diseño que vivió José, en el que se fue sumergido, era un diseño satánico. Pero como José era un hombre temeroso de Dios, ese diseño satánico, Dios lo convirtió en un diseño divino, en el cual cumplió el propósito y los sueños que un día le había dado. Usted ahora es hijo de Dios, igual que José. Y todo lo que ha vivido no es nada, porque en las manos de Dios lo que usted ha vivido en dolor, en tristeza, en aflicción, se convierte en bendición, para que usted sea bendición para su casa, para sus hijos y para sus generaciones. Y yo sé que todos en la casa, fuera de la casa, hablemos de la casa pues, para no hablar de familia ajena, hemos recibido rechazo. Hemos experimentado injusticia. Injusticia. Mi hermana tiene 49 años y yo tengo 48. Ahorita en septiembre cumple 50, es decir que nos llevamos de diferencia septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Años 5 meses. Y cuando mi hermana cumplió 15 años, le hicieron una fiesta, pero fiesta. O sea, mariachis, eso fue la locura. La locura. Al año 5 meses yo cumplí años y nadie me dijo feliz cumpleaños. ¿Y cuántos cumplí? Y nadie me dijo feliz cumpleaños. Un adolescente de 15 años que sintió injusticia, desamor, abandono. Y los 15 años me lo celebraron en un retiro, ¿no? Y ya estaba casada y bailé el vals con mi esposa. Es que pastora, la vamos a sanar. ¿Sí ven? ¿Por qué les cuento estas cosas? ¿Por qué se las cuento? Porque yo sé que muchos de ustedes de una u otra forma han experimentado muchas heridas de rechazo, de injusticia, que han hablado mal de ustedes. Su misma casa, su misma familia ha dicho cosas, los ha avergonzado frente a otros. Todos sin excepción, todos. Estamos expuestos a sufrir heridas emocionales, aún siendo hijos de Dios. Todos estamos dentro de eso, ¿cierto? Podemos sufrir heridas y podemos experimentarlos, pero José es un buen ejemplo. José es un buen ejemplo a través de su santidad, de su carácter moral y de su fuerza emocional. Porque si algo nos muestra José es que tenía fuerza
emocional, porque es que él era un sardino de 17 años. Un sardino de 17 años en este tiempo, con lo que vivió José, ¿sabe qué dice? Me voy a suicidar y deja la carta o aplíqueme en la eutanasia. Pero nosotros somos diferentes porque usted tiene el poder de la vida, del Espíritu de Dios que sana esas heridas, así como las sanó con José. José mostró santidad, porque cuando la señora esta lo enamoró, el despechado de la vida, desilusionado por el rechazo, desilusionado por la injusticia que hubiera hecho, no, pues me acuesto con esta, ¿qué más da? Además aquí tengo la oportunidad de que con ella me vaya. En mi casa no me quieren, ¿no? Y ella me está brindando apoyo. Pero José demostró que tenía un carácter firme, tenía una vida santa y tenía una integridad intachable, pero sobre todo nos mostró que es lo que estamos necesitando en este tiempo, donde las generaciones son llamadas generaciones de cristal. La iglesia se tiene que levantar, los jóvenes como ellos se tienen que levantar mostrando fuerza emocional. Ese cuentico que es la generación de cristal, por Dios, lo único que ha hecho la generación de cristal y su pensamiento es llevar a un mundo de sardinos. Se suicidó, se colgó, se tiró, se ahogó, se envenenó, como si esa fuera la solución. José demostró fuerza emocional y nosotros debemos demostrarla. Porque José nos enseña cómo enfrentar y sanar las heridas causadas en nuestra alma. José te enseña, el Espíritu de Dios te enseña en esta mañana cómo sanar las heridas emocionales causadas en su alma, en su mente, en su corazón, para que usted pueda sanar sus recuerdos. Y una de las enseñanzas más grandes que nos deja José es la capacidad de dar perdón. Y con esto vamos a terminar, porque muchos hemos sido heridos. Y esas heridas del alma solo tienen un médico y se llama el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo nos sana tu mente, nos sana tu corazón, nadie lo puede hacer. Usted puede ir y lo respeto y si Dios me lo permite, me voy a hacer una maestría en psicología. Pero usted puede ir a todos los psicólogos, a todos los psiquiatras que quiera y esas terapias ayudan. Pero si el Espíritu de Dios no te sana, nada sucede en tu vida. Porque el que creó y diseñó tu corazón y tu mente es el único que sabe cómo puede volver a ser restaurado. El Espíritu Santo es el médico, nuestro Señor Jesucristo es el médico, el amor del Padre derramado en nuestros corazones, su paternidad trae sanidad y medicina. Pero el remedio para que usted pueda ser sanado en su alma, en su corazón y en sus recuerdos, la pastica se llama perdón. Perdón. Y usted no puede ser sanado, usted no puede ser sanada en su mente y en su corazón si no perdona. Ay, pastora, es que usted no sabe lo que me han hecho. Sí, yo no, pero Dios sí. Pastora, es que ¿cómo voy a perdonar si yo lo di todo y la traición fue muy grande? Pues ¿cómo se perdona? Como Dios te perdonó a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Las personas que te han ofendido, ¿qué tienes que hacer tú con ellas? ¿Por qué? Porque asimismo Dios te perdona a ti. Entonces resulta que yo me peleé con Jesús Joanny y ese Jesús Joanny habló de mí hasta lo que, ayer vi un meme que me encantó y no lo publiqué porque era una pastora tan resentida, pero no lo iba a publicar por mí, sino porque me pareció chévere. Es que hay gente que no sabe qué hacer con su vida, pero con la de uno hacen películas. Y entonces Jesús Joanny no sabe qué hacer con la vida de él, pero con la mía se hizo una película. Y yo quedé muy ofendida, ¿cierto? Muy ofendida. Pero yo le digo, Señor, perdóname.
Perdóname porque yo ofendí a Olga, Señor. Perdóname. Entonces, ¿qué Dios va a hacer? Va a sacar un metro y me va a medir qué tanto he perdonado yo a Jesús Joanny para él poderme dar perdón a mí. Entonces, ¿cómo hago para perdonar, pastora? Pues tú perdonas entendiendo cuánto Dios te ha perdonado a ti. Y si usted hace un historial de cuánto Dios le ha perdonado, usted dice, ay, sí, Señor, yo lo voy a perdonar a él. Entiende. Porque lo más grande que ha hecho Dios con usted es ofrecerle perdón, salvación y vida eterna. Y el perdón es gratis. No hay que hacer nada, ¿cierto? Yo le digo, Señor, perdóname. Pero Dios, así como estábamos hablando, que él rechazó. Amén. José, el más grande, lo más grande que nos enseñó fue su capacidad de ofrecer perdón. Y José es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cuando estaba sufriendo antes de ser crucificado, miró a todos sus verdugos y ¿sabe cuál fue su primera oración? Se dice las 7 palabras de Jesús, pero ¿sabe cuál fue su primera oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo el Hijo de Dios en ese momento hubiera podido decretar cualquier otra cosa o establecer cualquier otro juicio, pero ¿sabe qué ofreció Jesús? Perdón. Y Él es nuestro modelo más grande, porque Él lo perdonó a usted sin que usted lo mereciera. Y si usted se equivoca y le pide perdón, ¿sabe qué hace? Él otra vez lo mismo, ay, qué pereza. No, lo perdona. Así que espera Él que tanto perdón que le ha dado a usted, ¿usted qué haga con las personas que le ha ofendido? Que los perdone. Hay gente que carga ofensas y no perdonan y cargan ofensas y heridas de 20, 30 y 40 años. Hay gente que muriéndose, mi abuela, la mamá de mi papá se murió y decía, yo no la perdono y se murió sin perdonar. Aún en el hecho de muerte, porque la amargura es grande. ¿Y sabe qué trae la falta de perdón? Enfermedades. Científica y psicológicamente está comprobado que la amargura, el resentimiento y el odio traen enfermedades. Ahorita la de los músculos se llama la fibromialgia. Lo dije bien, ¿cierto? Fibromialgia. No tiene cura. ¿Sabe por qué no tiene cura? Porque no es física, es emocional, es almática. Es un estado de ánimo de tristeza y de congoja profunda por heridas no sanadas, por resentimientos no dejados atrás. Hay gente que vive en los recuerdos de hace 20, 30, 15 años, recuerdos que solo están en su mente, que están recreados simple y sencillamente dentro de usted. Pastora, es que no soy capaz. Sí, es capaz. En el último retiro que tuvimos, una señora tenía mucha amargura, mucha, y me decía, pastora, no puedo perdonarla. Y le dije, sí puedes, porque si Dios lo dice, es posible. Porque Dios nunca va a decir nada que no sea posible, porque Él es el Dios de los imposibles. Me dijo, no puedo. Y le dije, sí puedes, y por fe lo vas a hacer. Y vas a perdonar a esa persona y la vas a bendecir y la vas a abrazar en oración. Y cuando empezó a orar por esa persona que le había hecho tanto daño, literalmente vomitó. Y cuando hablamos me dijo, pastora, yo vomité un líquido amargo. ¿Qué vomitó? La amargura que había dentro de su corazón. Que todo eso salga de su vida. Después de toda esta historia de José, después de todo esto, dice que fue a dar a la cárcel, más injusticia. Tipo, le fue muy mal, pero guardó su fe, guardó su respeto, guardó su integridad, guardó su moral. Y Dios lo bendijo. Después de todo esto, Faraón lo reconoció y lo puso como vicepresidente de la nación. Yo digo, mandaba más él que el mismo Faraón. Sí, porque Faraón, vayan donde José, yo no sé lo que él diga. Era así. Ay, Faraón, yo no sé, José fue lo que él diga. O sea, fue el segundo más grande
en el imperio conocido de ese tiempo, un gobierno que gobernaba todo el mundo antiguo conocido. Fue el segundo más grande. Y cuando él ya era el segundo más grande en Egipto, vino la tierra, la hambruna. ¿Y sabe quiénes llegaron donde él? Los hermanitos. Ja, ja. Mentiras. No, ese no es como nosotros. Él sí era imagen de Jesús. No como yo, que me imaginé que iba a golpearlo, iba a chuzar, iba a salir corriendo. No, él no hizo eso. Y cuando él los vio, dice que su corazón se quebrantó y luego se reveló a ellos. Pero cuando se reveló a ellos, él les dijo, acérquense, o sea, tengan confianza, tengan libertad. Él les dio el lugar que era de ellos en su vida. Le dijo, acérquense tranquilos, yo soy José. Y no sufran, no les duela lo que me hicieron, porque lo que ustedes me hicieron, Dios lo usó para bien y para bendición de todo lo que estamos viendo ahora. Porque cuando nosotros somos sanados y perdonamos a otros, nos convertimos en bendición. Somos bendición. Es una bendición para nuestras vidas, porque el más beneficiado va a ser usted. Y para hablar del perdón, eso es más largo. Pastor, démosles un seminario. Y no aquí va a ser un retiro, ¿cierto? Pero va a ser de bendición para la vida de otros. El perdón es un mandamiento. Pero es un mandamiento que Dios nos dice que demos, porque Él ya nos lo dio primero. Y Él sabe que tenemos de dónde sacar para darle perdón a otros. Ay, pastora, pero es que ya lo perdonaron hasta 70 veces. 7. ¿Qué hacemos pues con nuestro Señor que nos perdona hasta 77,700 veces 7? ¿Cierto? Entonces cuando se nos acaba, vamos a Él, recibimos y podemos. No, pastora, pero es que yo ¿cómo hago? Yo lo perdono, pero no olvido. Bueno, hay que perdonar y olvidar la ofensa. No se olvida la experiencia, sigue el recuerdo, pero sí se olvida la ofensa. ¿De acuerdo? No se alimenta más la ofensa con veneno. ¿Sí me hago entender? Luego hablamos más abiertamente del perdón. Luego hablamos del perdón, pastor. Le damos un tema de perdón bien bueno. Amén. Pero en esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar las personas que nos han hecho daño, porque es un mandamiento. Porque cuando usted perdona, usted abre la cárcel en la que usted está preso. Alguien dijo que la falta de perdón es el veneno que el que no perdona se toma esperando que el otro se muera. En la falta de perdón lo está matando a usted. No, pastora, es que son marcas muy fuertes. Sí, pero que se le conviertan en cicatrices. Usted mira las cicatrices y sabe lo que pasó, pero no le duele. ¿Cierto? Usted puede recordar lo que le pasó, pero que ya no le duela, que ya no haya en usted amargura, resentimiento, odio, y es, ay, ahí viene, ay. ¿Sí ve? Eso a veces se ve mucho entre los esposos. Que todo eso sea sanado en esta mañana. Amén. Y colóquese en pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos. José nos modeló